micrófonos un momentico para que no hubiera interrupción. Creo que ya vamos a dar inicio. Lo que pasa es que había una lista grande. ¿Me están escuchando bien? ¿Me confirman? Buenas noches para todos. Gracias por la confirmación. Había un montón de gente pendiente. Yo creo que los que están en Bogotá se atrasaron porque cayó un aguacero tremendo. Pero bueno, voy a abrir acá y voy a abrir mi cámara. Hola, hola. Buenas noches a todos. Ya voy a abrir los micrófonos para que podamos participar porque este Club Tertulia es para que participemos todos los que estamos conectándonos. Ahí va llegando la gente poquito a poco. Bueno, esta noche vamos a hablar de qué son los cordones energéticos de relaciones de situación. Quiero obviamente decirles que este es un tema que muy pocas personas conocen o tocan, pero si hay alguien que tenga información, como sabemos, Club Tertulia es una tertulia, es donde todos vamos no todos, pero sí los que quieran participar de esta información y aportar o preguntar del tema en específico, porque hablamos solo del tema en específico, pues aprovechemos y entre más nos nutramos de esta información, mucho mejor. Se saltó la luz. Entonces, vamos a hablar de los cordones energéticos. ¿Quién tiene, de las personas que estamos aquí hoy reunidas, quién tiene información? ¿Qué saben de los cordones energéticos y qué puede pasar? O sea, ¿alguien tiene información? No les dé miedo a hablar ni nada porque de esto se trata Club Tertulia. Ahora, las personas que entran por primera vez, lo voy a decir, las personas que entran por primera vez a este Zoom de Club Tertulia, vamos a hablar del tema en específico y vamos a participar sin contar historias personales, porque la idea es informarnos y usar la información para nuestra vida personal, ¿cierto? Entonces, quien quiera aportar información, levanta la manito y lo hacemos organizadamente para que pues todo fluya en armonía. Entonces, Marta Gómez levantó la mano, que ya puedes abrir tu micrófono si quieres. Muchas gracias por participar. Buenas noches, Anita, buenas noches para todos. Bueno, lo que... ¿Me están escuchando? Sí, te oigo. Ok. Bueno, lo que yo entiendo por los cordones energéticos es esa estrecha relación, como unos hilos invisibles que nos unen con las personas que nos relacionamos en nuestra vida, que a la larga generan eso, exactamente, una unión con las otras personas y eso puede generar crecimiento o puede generar estancamiento o puede generar ciertas dificultades o cosas por trascender. Y por eso es tan importante identificarlos y hacer algún tipo de ritual, por decirlo de alguna manera, para hacer ese corte de los cordones energéticos que ya no necesitamos y que nos están uniendo a gente que obviamente tuvo que estar en nuestra vida por alguna razón, pero que ya necesitamos liberarnos de esos cordones para seguir creciendo y trascender ciertas situaciones. Ese era mi aporte, Anita. Ay, tan bella, muchísimas gracias. Está perfecto. Los cordones energéticos, pues,
así como lo dice Marta, pues no los podemos ver con los ojos físicos, pero están, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que reconocernos desde los cuerpos más densos que tenemos y entender que el cuerpo energético, de alguna manera en tercera dimensión, que es este plano en el que nos encontramos, estamos en el séptimo plano de tercera dimensión. Así tengamos en el cuerpo energético, es un cuerpo denso, porque en tercera dimensión no podemos estar muy sutiles. Claro, nosotros tenemos muchos más cuerpos y sí alcanzamos a tener algo sutil, pero es una porción mínima. Entonces, desde aprender a reconocernos en nuestro cuerpo físico, que casi no nos conocemos, pero creemos que sí, hasta pasar por nuestro cuerpo mental, emocional y llegar ahí al energético, que sería como el cuarto cuerpo, es de donde nosotros diseñamos todo, las relaciones, los vínculos, no solamente con otras personas, sino con situaciones, con eventos que se entrelazan con el cuerpo mental, emocional y físico. Entonces, claro, por cada relación que tenemos personal, creamos un vínculo y ese vínculo genera un cordón energético. Obviamente no estamos hablando de vínculos pasajeros, es decir, el señor del Didi que nos llevó hoy en el Uber, o el señor del Uber, o el señor de la panadería, no, esos son cuerpos energéticos con los que nosotros no generamos un cordón porque no hay intercambio permanente de energía. Hablamos de relaciones que permanecen en el tiempo y que son de alguna manera importantes, y digo entre comillas porque cuando son importantes pueden ser dañinas y creemos que son importantes. Entonces, tenemos que aprender a diferenciar que no todos los vínculos se crean con cordones energéticos o todas las relaciones, sino solo aquellas que son duraderas en el tiempo y que son importantes. Y están los vínculos con situaciones, de lo que yo la verdad no he encontrado información en ningún lado porque esto ha sido mi experiencia como sanadora, ¿sí? Entonces, es importante que entendamos que también por cada situación importante, ya sea positiva o no tanto, creamos un cordón energético. Y bueno, vamos adelantando. ¿Alguien más quiere compartir información o tiene alguna pregunta para ir desarrollando, pues no sé, como en orden para repartir la información? Pues en estas normalmente duramos 2 horas, pero para mí sí es importante que compartamos información o que hayan preguntas. ¿Alguien quiere decir algo? Sí, hermano. Abre tu micrófono. Hola Ana, buenas noches. Hola, Gracias. ¿cómo estás? Bien, gracias. Ana, yo sí tengo, pues no sé si es un aporte o más bien una pregunta, pero a medida que tú ibas hablando, me fue haciendo como llegando a la mente algo que yo había escuchado con respecto al tiempo. Pues claramente el ejemplo que tú dabas de lo del el momento como de relaciones diarias o de momento, pues no tienen como, por decirlo así, esa trascendencia, Ujú, pero digamos a nivel de relaciones, yo lo llevo mucho sobre todo al tema de, pues, de relaciones sentimentales. Digamos, ¿hay algún lapso de tiempo específico o algo como medible dentro de ese tipo de relaciones en las cuales se llegue a crear ese lazo, pues no sé, de manera como más fuerte, más estable, más difícil quizás adelante, hacia adelante de soltar?
o de trabajar, o eso principalmente en qué se basa con respecto a ese tiempo de relación, sea sentimental o quizás no necesariamente, sino de personas pues cercanas con las cuales uno se ha relacionado. Sí, bueno, mira, gracias por la pregunta, porque pues claro, cada vez que vamos avanzando en la información, cada uno lo va llevando a su historia y eso es lo que tenemos que hacer para ir analizando qué cordones hay que cortar y con cuáles podemos permanecer. Son como varias preguntas en una. Los cordones de relación pueden durar toda la vida. Si no cortamos el vínculo, ¿a dónde pasa? ¿A dónde pasa el cordón energético? Ojo con esto que voy a decir y aplica para todo, no solo para el cordón energético. El primer cuerpo en manifestar algo, una información, es el energético, ¿sí? Cuando el energético está diciendo, usted está empezándose a bloquear, ojo, o la energía avisa, pero como uno está desvinculado de su cuerpo energético, pues uno no se da cuenta. Luego baja al cuerpo mental y luego al emocional. Entonces, ¿qué pasa? El mental empieza, digamos, hablemos de una situación, de una relación sentimental que empezó más o menos, que no tiene una base amorosa y no está sólida, pero que uno queda enganchado ahí. Entonces, pasa al cuerpo mental y la mente le está diciendo, ya le está dando un aviso como, distánciese, tome, haga sanos límites, ponga límites sanos para que no le vaya a afectar. Pero uno no pone límites y se lanza de cabeza. Luego eso pasa al cuerpo emocional. Y ahí, diría yo, una grosería. Ahí la embarramos, porque el vínculo emocional crea, inmediatamente le da fortaleza al cordón, así esté tóxico. O sea, si haya el intercambio energético esté siendo doloroso y cree sufrimiento para una persona más que para otra, como sea. Esto, cuando el vínculo, tratemos de tener los micrófonos por favor cerrados, cuando el vínculo es un vínculo sentimental, no todo, no solamente los vínculos se crean desde lo sentimental, o sea, estamos hablando de todo tipo de relación y de todo tipo de situación. Entonces, al pasar al cuerpo emocional, el cordón es como que se fija, ¿no? Como que se fija ahí y ya hay un intercambio de sentimiento, ¿no? De sentir algo miedoso, algo feliz, algo certero por el otro o con el otro. Cuando se revienta, yo pienso que en este momento, si uno no hace un corte consciente, cuando por ejemplo se muere alguien, que uno hace su proceso de duelo, un ser querido, que uno hace su proceso de duelo consciente, cuando uno tiene una separación con la pareja, hay muy pocas personas que hacen un proceso de duelo consciente, que eso que representa, pues cortar el cordón de alguna manera. Entonces el vínculo permanece siempre en relación personal o en relación con una situación. Entonces nosotros tenemos que tener conciencia de cuántas relaciones hoy, no hablemos del pasado, hoy sigo sosteniendo con ese cordón que no es sano, así las personas no estén unidas, o sea, no estén en comunicación. Puede ser que hubo una relación que terminó y han pasado 2 años y la persona no ha soltado y ese cordón sigue alimentando energía.
energía de dolor, energía de resentimiento, depende de lo que cada uno esté sintiendo. Entonces, es gravísimo porque es como literal, yo lo puse en la publicación, es atarnos, es hacernos así como cuando recibe uno los papelitos en la calle, te traigo al ser querido, te ato, no sé qué, igual nosotros mismos hacemos ese símbolo de atarnos al otro y nos estamos como encarcelando. Entonces, nosotros tenemos que identificar qué relaciones y qué situaciones no nos están dejando avanzar porque nos tienen bloqueados. ¿Alguna persona quiere participar o tiene preguntas? ¿De hasta ahora dónde vamos? ¿Te quedó contestado, Germán? ¿Te quedó claro o te quedó alguna duda? Sí, sí, súper claro, Ana. Muchas gracias. A ti, por la pregunta. ¿Nadie quiere preguntar nada? ¿Nadie quiere participar? Bueno, entonces voy a decir algo que dijo Marta cuando comentó el término de cortar el cordón. En este momento de aceleración energética, en este momento de tantas posibilidades cuánticas para cortar ese cordón, o los que sean, nosotros no necesitamos hacer como ritualizar el evento. Es decir, el proceso de cortar el cordón. Nosotros lo podemos hacer desde el cuerpo energético, que es desde donde se crea. Entonces, cuando nosotros trabajamos desde el cuerpo energético, no necesitamos ritualizar tanto, o sea, como ser tan chamánicos, a eso me refiero, como prender una vela de tal color, escribir una carta. Las cartas son muy sanadoras y también funcionan, pero hay un proceso que se llama cuántico, que es aprovechar desde la energía, desde nuestro cuerpo energético el corte, se hace y es más veloz. Estaba esperando que entraran más personas porque han tenido la posibilidad de cortar cordones conmigo de todo tipo de relación. ¿Cómo así que ya no hay cupo? Perdón un segundo. De todo tipo de relación. Y la liberación es increíble, además porque cuando lo hacemos desde el plano cuántico, es más rápido, digamos, la liberación. En cambio, si lo hacemos desde la parte ritual, desde la parte como muy terrenal, o sea, desde la parte física, desde nuestro cuerpo físico, se demora más. Digamos, la liberación, como salir de eso. Aquí cuánticamente es mucho más rápido. Listo. Entonces, cuando quieran, por favor, preguntar o hablar del tema, levanten la mano para yo saber, porque a mí me gusta que participen en este club tertulia, porque si no me siento como dando un taller o una conferencia y no es tan chévere. Miren, desde que yo empecé a conocer cómo funcionaban los cordones de relación, yo empecé aplicándolos, obviamente, a mi experiencia, a mi proceso. Y yo empecé a cortar cordones desde el 2014, hace muchos años. Pero la manera como yo lo hacía era diferente. Era muy ritual, era muy terrenal. Y no sentía un cambio fuerte. Desde hace más o menos unos 3 años, yo empecé a cortar cordones de relaciones sentimentales
a una persona que venía y me contaba su situación. Entonces, cuando yo estoy conectada, pues a mí me llega información y me van mostrando cómo debo hacer el corte, porque lo que he aprendido es que cortar un cordón de relación con una expareja, dependiendo del rol, es diferente. O sea, puede ser la expareja papá de los hijos o mamá de los hijos, o puede ser la expareja y no tienen ningún otro vínculo que los una. No es lo mismo cortar un cordón de papá y mamá. Ya te doy la palabra, Luisa. No es lo mismo cortar un cordón de papá y mamá que cortar no sé, el del jefe o el de un amigo, ¿sí? Todos los cordones energéticos de relación son diferentes y los cortes también. Uno tiene que saber a dónde, porque usted llega y corta el cordón y a dónde se va el cordón. O sea, todo es un proceso cuántico. Es como cuando usted le hace aseo a la casa. Usted coge la escoba, el recogedor, usted primero no trapea, primero barre y luego trapea. O sea, hay que tener conscientemente como un orden en ese proceso de corte, pero lo primero que hay que hacer es identificar qué relación tengo que sanar. ¿Cuál es esa relación que todavía no ha sanado, no ha liberado esa energía? Por ejemplo, con el tema de los papás, uno no puede dejar de hablarle al papá. Uno corta el cordón y hace otro proceso. Entonces, hay que primero ir identificando qué cordones están intercambiando una energía dañina o dolorosa que bloquea. Ah, sí, aquí está Luisa. Luisa, con Luisa hicimos ya corte de cordón. Ya puedes abrir tu micrófono. Luisa. Hola Ana, hola a todos, buenas noches, ¿cómo están? Hola. Ana, yo tengo una pregunta. Dime. Bueno, si bien existe el corte, sí, de relación, también existe el de situación. El de situación, ¿cómo lo entiendo? Pues claramente es un suceso, una acción, pero ahí también tuvo que ver alguna o algunas personas para que se generara esa situación. En ese caso, uno cómo hace para cortar o cómo dejar ir una situación del pasado, independientemente que esté esa persona viva o no esté viva, o que uno nunca más volvió a tener contacto con esa persona, pero que digamos que en el subconsciente uno tiene como el recuerdo, que te genera algo como de sentimiento o algún recuerdo que pues no trae como energía bonita. Sí, sí, ya te entiendo, ya te voy a explicar. Luisa, ¿puedo contar no en detalle profundo, pero sí tu experiencia? Sí, al igual mi mamá está conectada en este momento también. Tan bonito. Hola. Luisa, cortamos el cordón de papá y mamá. Y su papá ya desencarnó y su mamá está aquí. Entonces, pues tiene su relación. ¿Qué pasa? Porque uno dice, quiero sanar, ¿no? O sea, ojo con esto, en el chakra 1, que es el chakra raíz, tenemos toda la energía de papá y mamá. Y ellos nos heredan lo bonito y lo no tan bonito. Y traemos todas esas energías de esos ancestros, del divino masculino y el divino femenino, que nos heredan de años y años y años, y todos esos bloqueos se heredan. Entonces, cuando nosotros nacemos con un pocotón de bloqueos que hace parte de todo este programa que se llama el programa de miedo. Y es como que automáticamente los vínculos inmediatos se generan los cordones energéticos. Entonces estos cordones, si yo tengo un evento con mi mamá siendo niña o con mi papá siendo niña o tengo un pendiente álmico de vida pasada, ese cordón tiene que cortarse para renovar su energía, porque literalmente lo que hacemos es eso. Hay vínculos de relación donde cortamos el cordón para
cerrar de manera definitiva y radical una relación, o sea, se terminó, no va más. Pero en el caso de los papás o de los hermanos o de los hijos, uno no puede hacer ese cierre definitivo porque el vínculo permanece. Entonces lo que hacemos es cortar un cordón energético para renovar energía que desbloquee ese dolor que hay, porque siempre va a haber un dolor, un resentimiento, un miedo a, no sé, al abandono, al rechazo, a lo que sea que se genere, y se renueve generando como un nuevo cordón. Entonces, al finalizar cada corte, lo que hacemos es ubicar el vínculo en donde corresponde según como dijéramos, el parentesco o lo que sea. Entonces, lo que Luisa nos pregunta con relación a la situación, hay muchos cordones de situación que no siempre tienen que estar relacionados con personas. Voy a dar un detalle de un caso y ya te doy la palabra, Marta. Había una chica que tenía un fuerte afecto, muy amoroso, pero que ya le estaba haciendo daño por el trabajo que tenía. Y su trabajo, desafortunadamente, se le terminaba el contrato y no podía continuar. Claro, habían personas involucradas ahí, y además eran niños porque ella es maestra. Entonces ella amaba mucho su trabajo, pero no podía continuar porque se le vencía su contrato y era en otro país y era un tema de la visa y el permiso laboral, etc. Entonces pasó de amo mi trabajo a estoy desesperada, estoy muy triste y entró, o sea, eso es un duelo, porque se pierde el vínculo de todas sus relaciones con estos niños y de la escuela con la que ella estaba trabajando. Entonces yo le sugerí cortar ese cordón con esa situación. Entonces, obviamente ese corte es completamente diferente a cortar cordón con papá y mamá. Es una situación que se genera y que está siendo para ella tóxica, porque ella se está destruyendo de alguna manera, deprimiendo porque no puede continuar. Entonces se renueva la energía y si ha de volver, volverá. Ese es un tema muy importante. Todas las relaciones y las situaciones donde, inclusive las sentimentales, donde se termina y uno corta el cordón, que es lo más sano que uno puede hacer, si ha de volver a unir a esas dos almas, será siempre desde otro nivel de conciencia mucho más elevado, porque desde el que se generó fue duro o fue tóxico. Entonces, dijéramos, si cortamos el cordón con una persona de relación sentimental que queremos mucho, pero que está haciendo daño a la relación porque no nos entendimos, cortamos el cordón y si regresa, yo sé que si regresa, y si regresa con el mismo chip, distancia, límite, no me interesa porque voy a vivir lo mismo. Pero si hay conciencia de parte del otro y de mí, podemos regenerar nuestro cordón. Esto se ve muy literalmente como lo publiqué en mi Instagram, que es así. O sea, el cordón, ¿de dónde nace? Nace del chakra del plexo solar y ya les voy a explicar por qué. Todos los vínculos de relación o de situación nacen del tercer chakra, que es el plexo solar. Entonces, cuando el cordón es lindo y tiene una relación que nutre, que hay un intercambio, hay un equilibrio que se nutre permanentemente,
pues ese cordón se ve doradito, fortalecido, nutrido, brillante, mientras que si es una relación dolorosa, tóxica, cargada de emociones muy bajas, resentimiento, culpas, venganza, bueno, lo que se quieran imaginar, el cordón pueden pasar dos cosas. Una, que el cordón sea como un hilo y se vea como deshilachado, pierde el brillo, se ve oscuro, o puede ser que el cordón sea tan grande y se ve como carbonizado, lleno de energía de lo más bajo que hay. ¿Por qué lo sé? Porque yo los veo cuánticamente cuando estoy haciendo el proceso con cada persona. Entonces, hay que entender que aquí cada campo energético, cada cuerpo energético, como sabemos, estamos envueltos en una esfera de luz. Esa esfera de luz depende de nuestra energía, o sea, de lo que estamos emanando, de lo que somos. Entonces ella se infla o se contrae como una uva pasa según el estado en el que estemos. Y claro, si yo he terminado mi relación con el otro y yo sigo conectada al otro emocionalmente, desde el cuerpo emocional, mi cordón energético va a estar conectado al otro, así yo lleve 5 años sin verlo y no haya superado esa relación. Entonces, cortarlos es lo más sano para todo, siempre y por siempre. ¿Listo? Ahora sí, Marta, si quieres abrir tu micrófono. Buenas noches, Anita. Buenas noches a todos. Hola. Tenía varias preguntas, pero creo que una la contestó ahorita, cuando si se da por sentimientos negativos o sentimientos positivos. Entonces, en ambos casos se puede dar. También, ¿cómo puedo saber uno cuántas tengo? Si de vidas pasadas se pueden traer también vidas. No te oigo, se está como yendo Si la de voz. vidas pasadas Sí, se pueden traer cordones también, vidas pasadas. sí, yo pienso que sí. Yo pienso que sí, porque nosotros cuando tenemos pendientes de vidas pasadas, cuando el alma de la vida pasada no cumplió con sus checklist, o sea, con sus acuerdos ahí, trae el cordón de relación, o sea, trae como la apertura de ese cordón de relación buscando dónde lo va a enchufar, dónde lo va a conectar para poder hacer el proceso. Llámelo enfermedad, relación, o sea, como sea. Por ejemplo, ahora que tocamos, que pues hablas de esto, entonces tocamos otro tema. Como les decía, yo empecé a cortar sentimentales, relaciones sentimentales, después me pusieron a cortar relaciones de todo tipo, padres, hijos, cuando se muere, por ejemplo, una persona, es muy sano cortar también el cordón porque lo libera a él y pues uno, el duelo lo pasa más suave, ¿no? Y empecé a cortar todo tipo de relación. Pero de un tiempo para acá, empecé a darme cuenta cuando yo cortaba las relaciones que se ven más vínculos y esos, pues yo los llamo de situación, yo no sé cómo se llamarán en otro lado, pero así los he llamado yo porque como les digo, no tengo, miren, yo estudié un montón, la gente que me conoce sabe que salgo de un curso a otro, de salto de un curso a otro y me la paso estudiando para poder entender muchas cosas que me pasan internamente. Pero yo nunca estudié nada que tenga que ver con cordones energéticos. Todo eso, esto ha sido muy intuitivo y muy canalizado. Entonces yo empecé a ver que los cordones también se generaban por vínculos de situación. Entonces,
Y esto ha sido gracias a la escuela que me ha dado estar en sesiones personales con cada uno, digamos, de los alumnos y de las personas que están haciendo conmigo el proceso individual. Entonces, yo veía, por ejemplo, hay una persona muy especial que ha tenido muchas enfermedades y hemos ido descubriendo que por cada enfermedad se genera un vínculo, un cordón energético. ¿Por qué me puse tan intensa con el tema del cordón energético? Porque la verdad es que hace más o menos 15 días o 20, ya no recuerdo, yo estaba meditando y mi intención era cortar un cordón de mi proceso personal y resulta que me mostraron el vínculo del cordón energético de cada programa de dualidad de las personas. Porque cuando nosotros entramos a tercera dimensión, nos configuramos con un programa de dualidad. ¿Qué significa? Pues que necesitamos conocer las emociones bajas y las emociones altas. Cuando digo emociones bajas es que nosotros, como decía anteriormente, traemos una herencia ancestral de mucho dolor. Los que estamos en Colombia tenemos una herencia de dolor de tantos muertos por violencia, por abuso, por esclavitud, por un montón de cosas. Y desafortunadamente toda esa energía ha sido heredada de generación tras generación. Entonces, siempre vamos a tener esa impronta metida de esclavitud, abuso, abandono, miedos que no sabemos cómo regular y que a veces ni siquiera identificamos por qué reaccionamos así de estas maneras. Y les voy a hablar de mi caso en especial. ¿Cuáles son esos miedos que yo he identificado desde hace unos años para acá que me aterran y que en mi proceso de sanación he podido por lo menos ser consciente de que tengo esos miedos y esos vínculos? El abandono y el rechazo. Entonces a mí me da pavor que me rechacen. Y o sea, me da miedo el abandono porque pues tuve un tema con mi papá que he venido sanando y he venido liberando. Entonces, hace 20 días me mostraron el cordón energético que tenemos todos de ese programa de dualidad vinculado a la parte negativa, que es un programa de miedo que nosotros pactamos porque este es el proyecto de la raza humana y eso lo tenemos que entender. Nosotros estamos diseñados para tener una experiencia tridimensional, es decir, física, que experimente lo más bajo, o sea, lo contrario a la luz, lo contrario al amor, hasta donde pueda llegar, digamos, y por eso los procesos se hacen individuales y también tener la posibilidad de elevarlo hasta la luz. Entonces, claro, nosotros como seres humanos nos la pasamos en un trampolín de emociones de sube y baja muy fuerte. Pero ¿qué pasa? Cuando hicimos el cambio energético del año 2012, ese programa de miedo con el que cada uno pactó empezó a disolverse porque cambió la era. Ya no estábamos en noche galáctica, entrábamos a día galáctico. Y la era de Piscis era noche. Y la era de Acuario que estamos ingresando es de día. Entonces no podemos hacer el tránsito siguiendo el programa de dualidad desde lo más bajo. O sea, digamos que si ustedes ven y hacen un análisis de su vida, según la edad que cada uno tenga, en porcentaje, ¿cuál ha sido más activado, el programa de miedo o el programa de luz, de amor? Yo creo
Si ustedes le echan un ojo al planeta, en cómo está, pues la mayoría hemos vivido el programa de miedo. Entonces, cada uno ya sabe que sentir abandono, que sentir esclavitud, que sentir abuso, que sentir culpa, que sentir envidia, que sentir orgullo, que sentir ego. O sea, imagínense todas las emociones bajas. Entonces, como ya se experimenta, o sea, ya se sabe qué se siente, porque finalmente vinimos para eso, a saber qué se siente, porque estamos haciendo experiencia para enviársela al creador. Y como ya sabemos qué se siente, ese programa de dolor tiene que cortarse. Es como cuando uno desinstala una aplicación del celular que no funciona, que ya caducó, que no le corre, o cuando uno tiene un celular paneludo, donde usted no puede descargar nada de lo actual, porque no tiene el sistema para que eso corra. Es igual, si nosotros no empezamos a abandonar ese programa de dualidad, entonces no podremos evolucionar como raza. Y no es posible recibir esa ayuda de los ángeles o de los arcángeles, porque el trabajo es nuestro, o sea, es desde la fisicalidad. Yo me hago consciente de que tengo que dejar de joder tanto con mi emocionalidad, de sentirme víctima, de sentirme pobre, no hay escasez, no, es empezar a botar todo eso y conectarnos con la luz, activar nuestro corazón amoroso. Y para poder hacerlo más rápido, tenemos la herramienta de poder cortar esos cordones, esos vínculos de relación y de situación. Y también con la fuerza de voluntad de desapegarnos de todo vínculo que haya sido doloroso, porque es que no necesitamos más esa experiencia de dolor. ¿Alguien había levantado la mano, creo? ¿Alguien quiere hablar? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿No? Dime, abre tu micrófono, Germán. Gracias, Ana. Mira, en medio de todo, a mí me surge una inquietud, digamos, con respecto a estos lazos y al trabajo que uno puede hacer. ¿Únicamente se da entre personas? ¿O es posible que se generen estos lazos quizás con las mascotas, por ejemplo? Con todo, todo. Pero una mascota, bueno, digamos tu caso, tú generas un cordón divino, un cordón amoroso, ¿no? Pero pues me imagino que una persona que maltrata a los animales está generando ese vínculo desde el dolor y desde el miedo. Y nosotros pensamos que es que el miedo es la gente que le tiene miedo a la oscuridad y no duerme con la luz apagada. No, eso no es solo miedo, es relacionar el programa de miedo a todas las emociones de dolor, de sufrimiento. Entonces, ya te doy la palabra, Luisa. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros identificamos en el contenedor de miedo cuántas emociones hay que me están bloqueando, ansiedad, abuso, orgullo, envidia, culpa, esclavitud, abandono, rechazo, o sea, un montón. Y por lo menos empezar a identificar cuáles me están haciendo daño, que me generan un vínculo con el otro y que yo desde ahí es que estoy compartiendo mi energía. Porque obviamente el cordón energético lo que hace es compartir la energía, ¿no? Es un compartir. ¿Sí, Luisa? Ana, una inquietud. Sí. Bueno, yo sé que, pues digamos que con las personas, si uno hace un corte de relación con un familiar o lo que sea, pues va a tener un proceso diferente, ¿no? Los que son con los papás, pues tienen una conexión especial y demás. Cuando es con situación
Y eso, o sea, cuando es una situación, ¿se hace como un ritual energético también o eso debe tener como un acompañamiento tuyo para hacer un corte de situación? Pues se hace como ya tuviste la experiencia conmigo. ¿Cómo se hace? Como yo lo manejo, para que pues la gente sepa, es como si fuera una meditación guiada. Y literal lo que hacemos es irnos en un viaje astral para poder usar el cuerpo energético y hacer el corte. Todos se hacen así, lo que pasa es que todos son diferentes. Nunca he tenido una experiencia igual a la otra, o sea, siempre es completamente diferente, nos mandan, porque eso no es mi imagino, es que Ana María se imaginó, no, eso es ahí bajando información y nos mandan a diferentes lugares según la energía de la persona que está cortando, según la energía de la otra persona que va a cortar o de la otra situación, eso depende. Es una simple meditación guiada, sentados y ya. O sea, sentados y conectados en el tema. Y bueno, la reacción o la manifestación después de es una cosa muy individual, pero genera un cambio eh, muy importante, siempre positivo, el corte de cordón. Vale. Ahí ¿sí te quedó claro? Sí. Sí, pero me gustaría saber, por ejemplo, un ejemplo, digamos, una situación de la infancia de una persona y tuvo como un malentendido en su niñez con alguien, pero a estas alturas del partido no sabe ni el apellido de la persona, solamente la recuerda físicamente. No hay ¿Es problema. posible Sí. hacerlo? Mira, recuerden una cosa, el plano cuántico que tuvimos Club Tertulia, el anterior, es un infinito de posibilidades. No necesitamos, como en lo físico, si no me trae la cédula con el número, no funciona, no. Aquí no aplica de esa manera. Si la persona que va a cortar el cordón recuerda en el detalle su cara, ¿no? Su energía, porque desde ahí lo vamos a hacer, es perfecto. No pasa nada y se puede trabajar. ¿Cuál es la ventaja? Lo que yo te decía hoy, Luisa, en sesión. Conocer el plano cuántico es tan importante como conocer la habitación donde estás durmiendo. ¿Qué queda aquí? ¿Dónde dejé las medias? ¿Dónde guardo mi ropa? La mesita de noche, las cortinas. O sea, que tú te muevas en el plano cuántico como en el cuarto, en la habitación tuya. Porque así tenemos que llegar a ser nosotros. Nosotros vamos para allá y uno no puede llegar analfabeta. O sea, no. Previamente, cuando uno va a entrar a la universidad, uno va a la universidad y la conoce. Uno no llega el primer día así, no, uno va a la universidad, va y se matricula, va y recorre un poco, bueno, la mayoría era eso, pero uno no va así como un loco, no. Hay que empezar a pisar y cada vez que las pisadas sean más fuertes. Entonces, por eso mi insistencia en conocer todos los cuerpos que tenemos, por eso mi insistencia en tener la capacidad de ir a ese infinito de posibilidades, porque ahí hay todo, todas las opciones para sanar, para curar, para actualizar, para limpiar todo. Y claro, yo trabajo desde ahí, si no, no pudiera trabajar. Entonces, todo se puede hacer desde que haya información, algo de información siempre. A veces, Vale, Ana, gracias. a veces ni siquiera hay una foto que permita ver la cara de la persona. No, necesitamos eso. ¿Cómo hace uno para trabajar con personas que ya han desencarnado? Uno conecta todo desde la energía, todo. ¿Quién más quiere participar? ¿Quién más tiene preguntas?
¿Nadie? Yo tengo una. Sí, Marta, di. En el caso de seres perdidos, más específicamente en el caso de abortos, ¿ahí quedan esos lazos? No te entendí, Marta, qué pena. ¿Otra vez me repites? En el caso de abortos provocados o espontáneos, pérdidas de este tipo. Claro, no puede hacer el corte con ese ser, con esa energía. Mira, Esos lazos quedan ahí. si tú, voy a ser clara y puede sonar un poquito crudo y no quiero que sienta que es que yo soy insensible porque soy la más sensible de todas. Si tú sientes culpa, si una mujer que ha abortado siente culpa, le puede llegar a drenar y a generar ese vínculo con ese cordón energético por muchos años. Pero si la mujer no siente culpa, porque como nosotros tenemos un programa de dualidad y de miedo, donde está también metida el tema de la religión, y desde ahí entonces tenemos estas creencias de que es pecado, que es todo esto, pues claro, si hay culpa y han pasado muchos años y la mujer no ha sanado su proceso, y también aplica para los hombres que han abortado eh, a través de las mujeres con las que se involucraron, pues claro, esos vínculos siguen ahí y no se han liberado. El tema del alma y del ser que una mujer aborta es bastante amplio y bastante delicado, pero bueno, no es el tema de hoy. Pero yo claramente digo, si la mujer siente culpa o siente una vergüenza o siente un arrepentimiento o siente que fue pecado, eso hay que sanarlo y hay que cortarlo. Me quedé en el chakra del plexo solar, que es de donde nace el cordón energético. Ese cordón energético es muy importante entender por qué nace de ahí, porque ahí está el poder personal, ahí está el yo puedo, ahí está la fuerza de voluntad, ahí está el empoderamiento, el autoestima. Entonces, todos los vínculos que nacen ahí nos quitan el poder personal o nos fortalecen nuestro poder personal. Por eso no es solamente de relación, también de situación. Una situación nos puede drenar. Por ejemplo, una situación de una persona que tiene un vínculo con la emoción de la ansiedad severo, es muy ansiosa, entonces tiene episodios de ansiedad, entonces puede llegar a la ansiedad por la comida para llenar su vacío, la ansiedad por que se empieza a hacer daño en su cuerpo físico, entonces empiezan a cortar y empieza ese sentimiento de me voy a quitar la vida, hacerse daño, pero es un episodio de ansiedad. Eso, que fue lo que a mí me mostraron hace 20 días, es inmundo. O sea, lo que yo vi es muy feo, energéticamente hablando, porque es un contenedor grandísimo de pura energía oscura, de miedo, del programa de miedo del programa dual. Y es ahí donde yo entendí, porque fue literal, fue un mensaje y fue un mandato que me enviaron, que Ana María tiene que ayudar a las almas a liberarse de su contenedor de miedo y para cortar ese vínculo que es muy, muy grande. ¿Por qué? Porque está todas las experiencias de dolor, de emociones bajas, ¿sí? Y ese programa lo tenemos todos, lo tenemos todos. Tenemos que liberarnos de ese programa. Es decir, cuando cogemos el teléfono, tomamos la aplicación, le damos aquí, desinstalar. Desinstalamos esas emociones y esos miedos.
¿Tienen alguna pregunta? A ver, ¿cómo es tu nombre? Porque no veo, sino... ¿Quién levantó la mano? 2022. Hola, hola Hola. Ana, es que puse mal el nombre, qué pena, me confundí, pensé que era el código de acceso o algo así. Hablas con Alberto, no sé si me recuerdas, Oh, Jamaica. ay, obvio que te recuerdo, ¿Cómo estás? ¿cómo estás? Bien, 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 Anita, acá escuchándote y pues valorando todos los consejos o sea, recordando todo lo que no, en el aprendizaje tú me enseñaste y pues aplicándola a la vida, ¿no? Es lo importante, o sea, yo siento que como apoyando, aportando un poco más lo que tú estás diciendo. Siento que sí, que en este tipo de procesos como tan delicados del tema de los lazos energéticos que comentas, si uno no está guiado, digamos que es difícil, realmente es difícil uno poder sanar. Puedo decirlo de experiencia propia, sí, en el tema espiritual. Pienso que es importante lo que mencionas y digamos que algunos que nos gusta mucho el tema espiritual, pues siento que a veces recaemos en esos vacíos energéticos que comentas o esa energía oscura, ¿cierto? Entonces Claro. sí es importante lo que mencionas, que siempre, siempre tenemos que tener un apoyo, una guía. En este caso, pues cuando tú no la proporcionas. Gracias por tu intervención y por tus palabras. Yo pienso que por lo menos arrancar, porque ustedes pueden estar diciendo, no, pues Ana María habla pura carreta y nos está metiendo miedo. A mí no me gusta meter miedo, o sea, yo ya me sé cómo es el tema de la energía y llevo muchos años y la verdad es que hablar carreta no me gusta. Yo lo hablo siempre porque ha pasado por mi cuerpo, porque ya lo pasé por mi experiencia. ¿Ustedes creen que yo voy a hablar de cordones energéticos con tanta fluidez si no corté los míos? No, eso no pasa. Yo todo lo que aprendo lo paso por mi cuerpo y cuando sé que funciona, lo comparto. Eso es lo que suelo hacer, ese es mi modus operandi. Entonces, los cordones energéticos son importantes por lo menos empezar a reconocer que nosotros tenemos esos cordones y que esos cordones generan unos vínculos muy fuertes de lazos incortables y que pueden también generar unos lazos que son muy dolorosos y muy tóxicos. Una pareja sentimental que lleva 30 años junta, donde el man le pega a la vieja, donde la vieja se deja pegar y un montón de cosas, no tiene un cordón energético sano. Eso es lógico, por experiencia. Y cualquiera de los dos se puede poner en posición de víctima. Eso no funciona. La victimización de cualquier cosa, si a mí me dio una enfermedad y yo me victimizo, eso no funciona, eso no sana a nadie. Lo único que hace la victimización es bajarle más a uno la energía y contaminar más ese vínculo energético. Entonces yo le doy fuerza a mi enfermedad, yo le doy fuerza a mi relación, yo le doy fuerza a mi situación, pero no desde el amor, sino desde el miedo. Y si nosotros no reconocemos que tenemos un contenedor, pues yo le digo contenedor, o sea, hay otros términos en otro lado, pero para mí es un gran contenedor que contiene un montón de emociones muy negativas, muy dolorosas, que hemos venido no solamente heredando de ancestros, sino que fortalecemos repitiendo ciclos de papá y mamá y trayendo a las personas indicadas para poderlos repetir. Entonces, si yo llevo 30 años dejándome abusar, dejándome, no sé, esclavizar, bueno, lo que sea, y no despierto, pues lo estoy permitiendo, o sea, dijéramos, el abusador llega hasta donde yo le permita que me abuse, ¿sí? El sádico usa a su sumisa hasta donde la sumisa le permita que sea sádico. Esto tiene que ser muy consciente y muy coherente, y cuando tenemos cordones energéticos es porque hay más de 2 energías involucradas. Entonces aquí
tenemos que reconocer qué emociones y qué vínculos están generando contaminación en mi cuerpo energético, en mi cuerpo mental, en mi cuerpo emocional, en mi cuerpo físico. Y por eso es tan importante que cortemos esos cordones. Yo entendí hace 20 días, porque hace 20 días me mostraron esa cosa fuerte, no digo que es linda, es muy fuerte. Por eso, o sea, la palabra fue liberar el alma de las personas, porque literalmente el alma está esclavizada por no solamente por un cordón energético, sino por un montón de cosas que también afectaron el proceso de la raza como tal, el proyecto de la raza humana, que fue que se metieron terceros, otras energías, y la corrompieron. Entonces, el mensaje fue, libere las almas. Y me muestran este gran cordón conectado al contenedor de miedo. Y yo dije, pues, pucha, ¿qué es esto? O sea, para mí fue muy impresionante, tanto que era un sábado en la mañana y yo subí corriendo a contarle a mi mamá lo que había pasado, porque yo estaba huida, o sea, yo abandoné mi cuerpo y me mostraron todo ese proceso. Y le conté, le dije, mire, y le dibujé y le dije, esto me toca hacer, ta. Entonces, los que están conmigo uno a uno en proceso, pues tienen, digamos, ese beneficio de poder cortar los cordones. Por eso quise hacer este taller presencial, que va a ser acá en Bogotá. Ojo, las personas que no estén en Bogotá no pasa nada porque también lo voy a hacer virtual. Que después envío la información porque no me acuerdo. Pero este va a ser acá en Bogotá el 4 de septiembre, domingo, a las 9 de la mañana, en el Hotel Blue Suites. ¿Qué voy a hacer acá? Aquí no es que voy a cortar lo que cada uno quiere, no. Aquí voy a cortar masivamente a los que quieran asistir el cordón energético del contenedor de miedo. Sí, vamos a hacer unos detalles importantes que obviamente lo voy a hacer en el taller para poder cortar con más certeza. Esto es de certeza. El que no cree, porque aquí yo no puedo mostrarle qué pasa a la persona antes de, porque la energía no se ve. La energía se transforma y se experimenta con el cuerpo energético. Entonces, no puedo sino decirles tengan certeza de que esta vaina funciona. Además, porque llevo ya mucho tiempo haciéndola y sé que no solamente ha funcionado en mí, sino en todas las personas que cortan cordón. Todas. Para su bienestar. No trae ningún problema, no va a tener, no va a tener ningún problema ni nada. O sea, mochamos el cordón de la manera más amorosa. Obviamente siempre yo actúo desde el amor y llevo a la otra persona que lo haga desde el amor. Nosotros no podemos cortar un cordón vibrando resentimiento y odios, porque si no, no funciona. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que aprender a hacer eso. Las personas que estén interesadas en ese taller de Bogotá, ese va a ser el 4. Y creo, si no estoy mal, que el virtual va a ser el 6, que es un martes a las 8 de la noche. Para los que no estén en Bogotá. Y eso. ¿Qué más tenía que decirles en relación al cordón energético? Si tienen alguna otra pregunta, por favor, ¿me dicen? ¿No? ¿Les quedó como claro todo? ¿De qué va? Ah, ya sé. Para mí, por lo que yo he entendido,
Los cordones energéticos son líneas temporales. Y aquí entramos en un video porque el tema de líneas temporales es bien complicado de entender, que ya también hicimos un club tertulia de líneas temporales. Cada vez que nosotros generamos un cordón energético, estamos creando una línea temporal, que significa una experiencia. Y las líneas temporales solo se dan en tercera dimensión, donde manejamos espacio y tiempo. Donde no se manejan en dimensiones, donde no hay espacio-tiempo, donde todo sucede aquí y ahora, en un eterno presente, no hay líneas temporales, o sea, no se necesita. ¿Qué es estar en un espacio-tiempo neutro? O sea, que no haya líneas temporales, pues el aquí relacionado justamente al espacio, al donde me encuentro parado, en qué parte donde estoy, ¿no? Y a la hora, pues al tiempo. En tercera dimensión nosotros manejamos un tiempo lineal donde creemos que nacemos en 0 años y vamos envejeciendo porque el cuerpo físico es el empaque que está diseñado de esta manera y vamos envejeciendo. Y pensamos en un tiempo lineal, así como pensamos en los días, tiempos lineales, todo lineal. Y en cada línea en la que estamos parados vamos diseñando líneas temporales con experiencias diferentes. Para mí, desde todo lo que yo he entendido, tanto desde los entrenamientos que he hecho como desde las canalizaciones que he recibido, un cordón de relación energético de situación es una línea temporal diseñada por mi experiencia física, por mi cuerpo físico, porque lo necesita de esa manera. Eso es importante que lo entendamos y lo sepamos. Y nosotros tenemos, y en el taller van a entender un montón esa parte de las líneas temporales y de cómo el contenedor de miedo se ata a nosotros. Porque pues los atados que hacemos, como si cogiéramos un muñequito de vudú o de brujería, literal, y lo envolviéramos en una cinta y nos atamos ahí a esos cordones energéticos. Pienso que para evaluar la situación de una manera consciente y coherente, por lo menos arranquen para los que están, digamos, más nuevos en el tema, por lo menos arranquen por identificar qué les da miedo. ¿Qué le da miedo desde que era niño? Para que pueda entender qué vínculos energéticos se empezó a crear. ¿Cómo era, si se acuerda, cuando tenía 3 años, 4 años, 5 años, ese primer septenio donde nosotros empezamos a generar esos vínculos primarios que son los más importantes, ¿no? Y luego empiece a entender en su segundo septenio, que va de los 7 a los 14 años, que otros vínculos, cómo era, a qué le tenía miedo, si había fobias, si había, no sé, cómo reaccionaba ante un evento de emergencia, porque no todos reaccionamos en un evento de emergencia igual, que nos da miedo. Una persona que por ejemplo, uno va en la calle y pasa la moto y cogen al de la moto, ¿cómo reaccionamos todos? Unos reaccionan con mucho pánico y otros reaccionan manejando la situación. Entonces, todos tenemos unos miedos diferentes y por eso de eso se trata la experiencia, porque si todos venimos a experimentar el mismo miedo, pues qué mamera. O sea, no tiene sentido. Entonces yo como les compartí, mi miedo era rechazo y abandono, pero muchísimo, por muchos años, y lo vine a entender y lo vine a comprender cuando fui siendo más consciente de, ¿y a qué le tengo miedo yo? Y lo vengo trabajando desde mi papá. Entonces, eso sería como mi consejo, empezar a pensar
¿Dónde están nuestros cordones energéticos con esos miedos? Porque son esos miedos los que nos dan el empujón para conectar nuestras relaciones, que son nuestros otros cordones energéticos. ¿Entendido? ¿Alguna otra pregunta? Aprovechenme, que ya casi me voy. ¿Qué necesitan saber o qué quieren saber? ¿Hay relación con el cordón umbilical? Con la mamá, sí. Eso es, aquí las que sean mamás, es uno para cortar ese cordón, eso es más complicado, por eso es bueno que uno corte como hijo el cordón con la mamá y que la mamá conscientemente también lo corte, porque eso libera, porque una mamá, yo soy mamá, nunca va a ver a su hijo adulto, siendo independiente, tomando las mejores decisiones. No, eso no pasa. Si yo tengo 45, mi mamá todavía me cree que soy una inútil y que no puedo cortar una cebolla porque no sé coger el cuchillo. Pues a mí no me gusta cortar. O sea, yo no sé de la cocina, pero cuando voy a exprimir un limón, más o menos me quiere ella exprimir el limón. Entonces, es que la mamá lo ve a uno como que no creció, como se quedó en los 7 años. Entonces, sí es muy sano cortar el vínculo con los hijos porque se corta literalmente el cordón umbilical. Es lo mismo, exactamente. Pero solamente lo pueden hacer ellos. No, es que yo tengo el caso con mi mamá. Lo puedes mi hacer mamá tú. y un hermano y una persona en una reunión porque él tiene 50 y pico de años y ella 80 y pico y están los dos juntos y ella no lo suelta y sigue siendo el bebé. Y una doctora un día le dijo, corte ese cordón umbilical, por favor, corte. Entonces, Se puede. no lo ha dejado hacer. Eso también me lo autorizaron a hacer y ya lo hice y funciona. Cuando hay un vínculo sanguíneo, por ejemplo, una hermana quiere liberar a su hermano de una relación o de una situación porque su hermano todavía no tiene la conciencia para darse cuenta y ver que eso le está generando una contaminación extrema, un bloqueo. Entonces, la hermana le corta el cordón al hermano y ya lo hicimos, ya lo trabajamos y fue perfecto. O sea, la autorización fue desde la divinidad. Entonces sí se puede hacer. ¿Sabes por qué sí se puede hacer? Porque yo decía, pero es que esto es como manipular el libre albedrío. Pero como el programa ya caducó, ya hay que desinstalarlo. Y porque lo único que va a generar es bienestar, no más. Nosotros no vamos a cortar un vínculo nunca para generar daño, todo lo contrario, es luz, es liberar e iluminar. Eso es lo que hacemos. Gracias, Anita. Con gusto, Marta. ¿Alguien más? ¡Ay, Deyanira! Entraste tarde. No has participado, por favor. Hola, acabé de entrar, dije, ay, Dios mío, estaba en una reunión y se prolongó y yo, ay, qué pesar. Ay, dije, bueno, voy a entrar a ver si todavía alcanzo algo. Sí, igual lo estoy grabando y bueno. si alcanzo hoy mismo lo dejo, lo subo a YouTube y lo comparto y les comparto el link. Listo. Para que lo veas, pero pues tu participación siempre es muy nutritiva para todos nosotros. Están hablando de lo que hay que romper, de los lazos que hay que romper. Ajá, sí, los cordones energéticos. Totalmente, sí, es así y hoy en día mucho más y cada vez que nos enteramos más de nuestro transgeneracional, con más veras hay que romper y hay que romper también todos esos contratos, todos esos pactos, todas esas lealtades que hemos hecho inconscientemente o que los demás han hecho en nombre de nosotros. Claro que sí.
hay que romperlos. Así es, y lo que está diciendo de Yanira, que fíjense, gracias porque lo recordó, los contratos, los pactos, los no sé qué. Miren, a mí me encanta aplicar la frase del egoísmo espiritual porque cuando uno entiende que la experiencia es individual, ¿a mí de qué carajos me sirve que mi tatarabuelo me haya heredado su densidad? Me bloquea. Hace parte de este programa del sistema matrixado, perdón, donde no podemos nada. Aquí, libre albedrío, lo que yo decía, para escoger el color de la chaqueta. Entonces, tras de que todo y el hecho, yo vengo con un contrato y mi alma dice, Ana María tiene que experimentar el dolor físico con la cirugía de la cadera, Ana María tiene que experimentar el dolor con las parejas que tengan, Ana María tiene que ser abandonada por su papá, Ana María tiene que... un montón de vainas, y encima de eso tengo que yo heredarle a los ancestros por el lado femenino y por el lado masculino un montón. Si yo qué voy a saber si el man, cuando estuvo joven, el mató a alguien, yo no tengo ni idea. Y yo todo eso lo heredo porque fui la hija de su hijo así. Y no, o sea, a mí no me interesa lo que ese ser álmico ya experimentó en su encarnación, eso es problema de él. Y con todo respeto y con la honra, porque yo enseño a honrar a los padres. Lo mismo aplica para los papás. Yo como hija tengo mi experiencia. Con que me haga cargo de mi experiencia es suficiente. Entonces yo me libero de papá, yo me libero de mamá, porque ellos solitos pueden con sus cargas y ellos las diseñaron. Y yo libero a mi hija de mis cargas, porque yo me encargo de mi vida y mi hija cumplirá su contrato. Ese es el problema de ella. Claro, yo como mamá soy su guía, pero eso es lo que, la frase que me dijeron, liberar almas, porque estamos atados a ese pasado, a ese pasado, a ese pasado, estamos jodidos. Así que no evoluciona nadie. Señora. Otra cosa muy, muy importante para tenerla en cuenta y que sirve mucho, y es, o sea, hay situaciones en las que uno dice, oiga, pero esta vaina, ¿qué? Entonces, como hacerse la pregunta, ¿de verdad esto es mío? ¿De verdad es mío? Y muy seguramente nuestro ser superior nos va a contestar sí o no. Si no es mío, pues entonces empiece a entregar y a devolver eso que no es suyo. Eso sí, siempre con amor y gratitud, ¿no? Sí, sí, claro. Justamente hoy me pasó que estábamos hablando con mi mamá de una persona muy allegada a nosotras dos. Y yo le dije, no fue cómodo para mí escuchar lo que me dijo, pero realmente esa es su emoción, no la mía. Y yo no tengo por qué sentirme ni culpable, ni mal, ni nada. Yo le dejo a él su emoción, que es la que él maneja. Y yo me quedo tranquila, porque eso no me corresponde. Lo mismo cuando, por ejemplo, papá y mamá no se entienden y meten a los hijos en la mitad, ¿no? Y se quieren comunicar a través de los hijos. Entonces es, primero, una inconsciencia de coger a los hijos como herramientas para poder ellos comunicarse. Y el hijo se carga con un montón de cosas que no tiene por qué cargar. Entonces, eso es liberar el alma de todos esos atados que nos hemos cargado porque el contrato álmico lo eligió de esa manera. No, no, no. Los contratos se pueden reescribir en este momento. Así que los Anita, podemos empezar a reescribir. Señora. hola, buenas noches a todos. Qué rico Hola. verte, Anita. Anita, una pregunta. Lo que pasa es que, a ver, te cuento. Mi hija ya tiene 20 años. El papá y ella nunca han tenido una relación. De hecho, el papá vive en Estados Unidos. Yo llegué con ella aquí a Colombia cuando ella tenía 1 año y medio.
han tratado de tener relación a la distancia y ha sido una pelea increíble todo el tiempo. Entonces ella ya desistió de eso. Como hija, ella dice que ya no lo quiere tener como papá, pero desafortunadamente le heredó el carácter. Él ha sido drogadicto y alcohólico. Y mi miedo es eso, que ella repita ese patrón. Hay que cortar todos los vínculos con ese papá desde esas energías. Ese proceso, ¿cómo es, Anita? ¿Es Eso doloroso sí para te lo él? explico por privado. Eso Vale. escríbeme a mi WhatsApp y por privado. Yo hasta el día de hoy no estoy cortando cordones como sesión individual. Yo he cortado cordones dentro del programa de terapia. Pero si se necesita cortar cordones, cortamos cordones, hijo de madre, porque necesitamos de sanar. Sanar para poder liberar el alma Sí, porque y tener conciencia. ella maneja, ya arrastra esas heridas de infancia, de abandono, de rechazo. Y no sé si cortando eso, pues pueda sanar lo que se necesita con respecto a esas heridas. Sí. Porque le tiene mucho rencor, mucha rabia. Sí, eso por privado yo te asesoro y te explico Vale. cómo se maneja, ¿vale? No hay necesidad de que corte conmigo igual. O sea, si ella quiere solo con el papá. Por eso te digo, por privado te explico cómo lo hace, cómo espera. Bueno, gracias, Ani. Bueno, con gusto, Carolina. Bueno, Deyanira, ¿quieres aportar algo más para cerrar este club tertulia? ¿O hay alguien que tenga una pregunta? Bueno, para cerrar, hay algo que sí, nosotros decimos liberar almas, pero, o sea, yo he entendido otra cosa que más que liberar, es como, nosotros estamos en una operación rescate y no nos hemos dado cuenta. Sí, no. Más que liberar es rescatarnos a nosotros mismos para poder rescatar a los demás. Cada vez que uno entra en conciencia, cada vez que uno se da cuenta de algo, cada vez que rompe un lazo, un contrato, una lealtad, uno está rescatando una parte del alma de nosotros para que esa alma se recomponga. Así es como yo he visto todo esto. Sí, así es. Cuando yo hablo de liberar el alma, lo que pasa es que este tema no me gusta tocarlo, lo toco muy en privado. Cuando hablo de liberar el alma, estoy hablando de toda la parte. Una cosa es tener una porción muy grande de carga negativa en el programa de dualidad y otra muy diferente es que dentro de ese plan nos hayan negativizado terceros, otras energías, otras razas. Y ahí el alma queda encarcelada, queda enjaulada. Y por eso se hace tan extenso el programa de reencarnar y vaya y vuelva y muérase y vuelva y repita. Y yo, para mí, esa parte de la reencarnación donde vuelve y repite, eso está distorsionado. Entonces, en la liberación del alma es liberarla como de la corrupción a la que fue sometida. Y claro, porque nosotros como no estamos dormidos, pues, ¿cómo conectamos al alma? O sea, no sabemos, porque a duras penas reconocemos el cuerpo físico, ahora vaya, reconozca a los otros y apréndalos a manejar. Entonces, sí lo hablo desde liberarla por el programa negativizado en el que nos sometieron, terceros cuando se involucraron en el proyecto de la raza y detuvieron la evolución. Eso lo explico en el taller como con más detallito. Bueno, creo que hemos llegado al final de este gran tema. Es un gran tema, además un tema demasiado liberador,
con muchas herramientas para poder sanarlo. Aquí, cada vez que nosotros hagamos un corte de relación o de situación, estamos sanando, estamos limpiando la energía, sanando, porque hay que entender la diferencia entre limpiar y sanar. Limpiar es hacerle aseo a la energía y sanar es perdonar. Si yo no sano con el otro, si yo no perdono, si yo no dejo mi resentimiento, pues ahí queda un pendiente que no va a funcionar en su 100%. Entonces, limpiar, cuando cortamos cordón energético de relación o de situación, limpiamos, sanamos y actualizamos. Es decir, nos permitimos descargar nuevos códigos para actualizar nuestro sistema. Y ahí, ¿qué pasa? Se expande la conciencia y tenemos despertares muy bonitos y conectamos mejor. Bueno, cerramos entonces, si les parece. Yo sé que habíamos quedado con el tema pasado de... Ay, ¿cómo era? La gratitud, la energía del agradecimiento, creo. Creo que Sí. era ese, Yanira. Sí, era eso. Ese, listo. Ese lo dejamos entonces para el próximo Club Tertulia, para hablar de la energía del agradecimiento, de la gratitud. Sí. Y les dejo entonces con la incógnita, no con la incógnita, sino con la tarea de que cada uno se ocupe de identificar sus miedos más importantes para poder entender qué vínculos energéticos se han creado. Y así poder hacer una liberación más certera. Les dejo un abrazo. Vámonos a descansar. Y bueno, que tengan una linda noche. Nos vemos en el próximo Club Tertulia. Gracias, Anita. Luisa. Gracias, Gracias, Anita. Anita. Feliz Buenas noche. noches. Feliz Gracias, noche para hasta todos. luego. Chao. Muchas Germán. gracias. Gracias. Chao, Chao. Luisa. Chao, Germán, Marta, Dora, Nelson, Erlens, Marta, Alberto, José Andrés, Dionel, Deyanira, gracias. Esto lo Chao, vamos a... gracias. Chao, un abrazo, gracias por unirte. Esto lo vamos a Un subir. abrazo. Yo lo subo a YouTube y lo comparto para que lo quieran, si lo quieren compartir o lo quieren volver a ver. Deyanira, Bueno, gracias. Nos vemos la próxima. Besitos. Ok, gracias. Bye. Chao. Nos vemos. Chao.